Buenos días. Bien. A ver, continuemos entonces con la primera parte de segmentos, ángulos y también, pues, ¿no? De polígonos, ¿no? La parte inicial de polígonos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos primero a entender, ¿sí? Algunos problemas simples, ¿ya? Para empezar. Y luego, conforme avancemos, ¿sí? Vamos a, ¿no? Aplicar más y más, ¿no? Nuestra teoría para resolver correctamente. ¿Sí? Bien. A ver, lo primero que quiero que me digan por el chat, si todos nosotros nos escuchamos. ¿Mm? A ver. Sí, gracias Marcela, la única que me escucha. Muy bien. André, gracias. Muy bien. Ya. Muy bien, gracias chicos, gracias. Listo, ya los tengo entonces. Ya. Bien, vamos entonces a ver, ¿no? Los primeros problemas, ¿ya? Paso a paso. Y luego, si hay un poquito de tiempo, ¿no? Resolvemos otros más, ¿ya? Pero el tiempo es bien cortito en este momento. A ver, empecemos entonces, ¿sí? Vamos a compartir, ¿no? Algunos... Sí, dime. ¿Sí? ¿Ya? Algunos problemitas, ¿correcto? Profesor, su clase acaba a las 12 del día, así que si gusta puede ampliarse un poco más, no hay ningún problema ya con usted. Ah, ya, conmigo ya. Mira, ve que era. Muchas gracias. Bien. A ver, cuando nosotros queremos resolver problemas, ¿ya? Problemas, entonces, ya, vamos a empezar, ¿sí? Ahí nos dice que en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D y E. De tal manera, mira, ve que la medida de los segmentos, ¿no? La medida de los segmentos AC, B, E, D, ¿ya? Y CE dice que mide 55. Por otra parte, te está condicionando de que 3 veces BD es igual a 2 veces AE, ¿no? Te pide hallar justamente cuánto vale AE. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí están los datos, ¿sí? Son preguntas, ¿no? Que deberíamos ya resolver rápidamente, ¿sí? Entonces, resolución, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo la resolución justamente de esto. Bien, cuando nosotros observamos, ¿ya? Observamos primero, ¿no? Lo que hemos leído, ¿ya? Ubicas los puntos, pues, ¿no? Ubicas los puntos, ¿ya? De forma consecutiva, A, B, C, D y E. ¿De acuerdo? Luego te dice, ¿no? De que hay una proporción. ¿Ya? Te dice de que BD, ¿no? Dice que está en razón como 2 a 3 respecto a AE. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Observamos que por el dato que me dan, que AC más BD más CE es igual a 55. Entonces planteemos esta idea, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En el caso de AC más CE, ¿no? AC, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve AC más CE. Entonces yo puedo decir que este es AE, ¿ya? Más, justamente, BD debe ser igual a 55, ¿ves? Nuevamente tú observas de que si yo agarro y reemplazo justamente las condiciones, dices de que AE es 3K, BD es 2K, ¿no? Por lo tanto, voy a hallar la constante, que es, ¿no? Solamente una aplicación directa, vale 11. Y lo que me está pidiendo, ¿no? Lo que me pide es cuánto vale, ¿no?
AE, que sería pues 3 veces, ¿no? K. ¿Vieron? Entonces, en esta primera parte, jóvenes, lo que ustedes tienen que observar sería, pues, ¿no? El planteamiento del problema, ¿no? Condicionar el problema, ¿ya? Y bueno, no jugar mucho con el álgebra, ¿no? Sí, porque la mayoría ponemos A, B, C, D, ¿sí? Y empezamos, pues, ¿no? A iniciar, ¿no? Con ecuaciones algebraicas, ¿ya? Entonces hay que evitar un poquito eso. Bien, Profe, disculpe, dime. ¿por qué puso 3K? 3K. Ah, el Sí, problema, ¿por qué justo ese valor? ya, el problema te dice, a ver, voy a retroceder, disculpa, ¿sí? Retroceder, ¿ya? Entonces, cuando yo retrocedo y veo la condición del problema, ¿ya? Ahí dice, ¿ves? Estamos viendo de que 3 veces BD es 2 veces, ¿no? 2 veces AE. ¿Observas eso? ¿Sí? Sí, Ahora, mira, ve, este que está, ¿no? Multiplicando va a pasar a dividir, ¿ve? Y AE, este que está multiplicando, pasa a dividir. O sea, te queda BD es a 2 como AE es a 3, ¿cierto o no? sí, ¿Sí? profe. Ya, pero si esa igualdad, ¿no? Como vemos, también lo igualamos a una constante K. A ver, ¿te das cuenta? ¿Mm? Sí le entendí. Bacán, ¿ya? Esa es la condición justamente. O sea, tú tienes que ver, ¿no? Ya, digamos, las condiciones básicas para no estar haciendo mucha álgebra, ¿ves? Entonces, cuando nosotros hemos resuelto el problema, ¿no? ¿Sí? Hemos resuelto el problema, ¿ya? Justamente, ¿no? En esta parte, estamos dando esa condición, ¿ves? O sea que yo digo que AE vale como 3 veces, ¿no? Lo que vale BD como 2 veces un número, ¿ves? Entonces, de esa manera, ya habíamos llegado a que el valor de K, ¿no? Que es 11, eso nos lleva a que todo AE sería pues 33. ¿De acuerdo? Entonces es lo que habíamos llegado. ¿Ve? La clase pasada, sí, habíamos visto este mismo problema, ¿no? Pero yo lo había resuelto de una forma geométrica, directa, ¿ya? Lo pongo nuevamente, de repente, pues nos hemos olvidado. Pero si ustedes se dan cuenta, a ver, de repente tienen papel y lapicerito en la mano, ¿sí? Me dice que 1 sobre AB más 1 sobre AD es 2 quintos, ¿ya? Y además te dice que el producto de, ¿no? del segmento AB por CD debe ser igual a BC por AD, ¿ya? Entonces nos plantean esa observación. Entonces me pide cuánto vale AC. Nuestro problema entonces se suscita, ¿no? En visualización. Otra vez, por el enunciado, tú ubicas los puntos, ¿ya? Nos dan justamente las condiciones, ¿ya? ¿Ves? Estas condiciones, acá hay Profe, dos condiciones. Dime. ¿usted envió estos ejercicios a la página? Todo va a estar listo. Todo, ¿ya? Junto con el video también, ¿sí? ¿Ya? Esto va a venir. Pero la idea sería, ¿no? De que ahora en el momento, ¿no? Me ayudes también a resolver, ¿sí? De repente, tú resuelves un poquito más rápido mientras yo estoy explicando, o ya, o observemos, pues, de que también podemos cambiar, ¿no? Diferentes métodos. El método que hicimos en la teoría no es diferente al que estoy presentando nuevamente, ¿ya? Por ejemplo, estas son las condiciones, ¿ven? ¿Sí? Son problemas justamente no sacados al azar, señorita, no son, ¿ya? Luego se les va a entregar una hojita con problemas adicionales, ¿sí?
Bien. Cuando nosotros observamos 1 sobre AB más 1 sobre AD es igual a 2/5. Y la otra condición la tenemos por acá, ¿ya? AB por CD igual a BC por AD. Entonces, la otra condición, ¿no? Sería la siguiente. Que yo le dé medidas. Por ejemplo, a AD le llamas A. A AD le llamas B. Y AC, ¿no? El valor que quieres, ¿no? O sea, AC es lo que quiero. ¿Ve? ¿Cuánto mide AC? ¿Ya? Entonces, si reemplazamos en las condiciones, mira, B, tú tienes acá 1 sobre AB, 1 sobre B, acá sería igual a los 2/5, ¿ves? Acá tendrías AB, AB, ¿qué cosa es? ¿No? A, CD, ¿qué cosa es? Allá, CD sería B menos X. BC, ¿qué es? BC sería X menos A. ¿Ven? Y luego nos dice AD es el valor de B. ¿Ya? Estás viendo otra forma de resolver, ¿no? Respecto al problema que solucionamos, ¿no? En la teoría. ¿Ya? Son varias formas. Pero acá ya, ¿no? Se observan, pues, netamente el álgebra, ¿sí? Acá tenemos que hacer despejes, correcto, ¿no? Vamos a agrupar, ¿no? Vamos a simplificar la expresión, ¿ya? Y bueno, haciendo las operaciones respectivas acá, tú operas, ¿sí? Ya, vamos a encontrar justamente esta condición, ¿ves? ¿Ya? Entonces, tú observas acá, A por B menos X igual a A menos X por B. Tú desarrollas esto, ¿no? Llegas a que AB menos AX es igual a X menos B menos AB. Otra vez simplificas la expresión, o sea, sigues operando, ¿ya? No te olvides que esta es la condición, mira, ¿eh? Es la otra condición, ¿ya? Entonces, al operar esto, llegas a que 2 veces AB es igual a AX por A más B, ¿eh? Otra vez, dices, esto pasa a dividir, este también, ¿no? Te quedaría 2 sobre X es igual a ¿qué? Mira, si yo pongo A sobre AB, me queda 1 sobre B. Y si yo pongo B sobre AB, me queda 1 sobre A. Pero esta condición yo ya había visto que sería 2 sobre 5. ¿Ven? Por lo tanto, el valor de AC tendría que valer 5. ¿Sí? O sea, esa sería una forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, con la que hicimos en clase, ¿no? En la teoría, llegamos a lo mismo, ¿sí? Sin necesidad, ¿no? Del álgebra, correcto. Ustedes pueden encontrar también otra solución, ¿ya? Pero la que deberíamos, ¿no? Siempre practicar sería una solución netamente geométrica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tratemos de reducir completamente nuestra álgebra, ¿no? En este tipo de problemas. Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Profesor, Sí. disculpe, ¿cómo siguió para poner de A, B, A y a todo B? Porque también podría haber puesto, no sé, variables en cada uno. No. No sé. Ya, está bien, está bien. A ver. Ahí está. Un momentito, ¿ya? A ver. Si yo tuviera...
Ujú. A ver. A ver, señorita. Tú tienes acá, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? Dos veces, ¿qué era? Dos veces, ¿ya? Ujú. Por AB debe ser igual, ¿no? A ver, un ratito. ¿No? Profe, Sí, disculpe, yo me refiero al inicio, cuando puso en toda la recta, entre sí, A y puso A y a todo puso B. O sea, ya. ¿por qué hizo esa distribución y no, por ejemplo, le puso letras a cada segmento, entre A, B, B, C? Así Sí, reemplazó. está bien, mira, a ver. Si tú tienes acá una recta, ¿ya? Aquí está A, aquí está B, ¿no? Aquí está C y aquí está D. ¿Está bien? ¿Ya? Sí. Entonces, lo que te dice el problema es, ¿no? Te dice el problema, ¿ya? Es lo siguiente, ¿sí? De que 1 sobre AB, ¿no? 1 sobre AB más 1 sobre AD es igual a 2 sobre 5, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, las condiciones, ¿no? Que me plantean sería, ¿no? AB y AD. Por esa razón, ¿no? Yo digo, bueno, una forma de resolver, como te digo, ¿ya? Es que a AB le llamas A, ¿no? Y a AD le llamas B. ¿Te das cuenta? A este le llamas A y a este le llamarías B. ¿Ves? Lo que te pide, ¿no? Lo que te pide el problema es, pues, ¿cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale AC? Por esa razón, a AC, ¿no? También le ponemos, pues, un valor X. ¿Ya? Ay, ay, ay. La forma como resolver, ¿sí? Sería, pues, de acuerdo a las condiciones que te da el problema. Porque si tú le pones A, B, C, ¿sí? Ya, vas a encontrar, sí, la solución, pero te vas a demorar un poquito más, pues. ¿Mm? Ya, o sea, la idea es no usar mucha álgebra. ¿De acuerdo? En el colegio generalmente no, la geometría lo resuelven en forma algebraica, pero esa no es la idea. La idea de la geometría es de que tú, ¿no? Cada trazo que hagas sea pues una decisión correcta, ¿sí? Ya, para la solución final, ¿sí? Recuerden que van a ser todos médicos, ¿sí? Vamos a tener que tomar unas decisiones rápidas, ¿no? Directas, ¿ya? Y eso, ¿no? La geometría ¿no? Me va a ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, una situación es bien sencilla, mi rey, ¿ya? Porque si tú hubieras puesto A, B, C, entonces tendrías que reemplazar justamente, ¿ya? Los datos. En vez de poner A, B o AD, tendrías que haber puesto A más B más C. Y estás generando más variables, ¿cierto? Eso no deberíamos, ¿no? hacer, ¿ya? Bien. Cuando Profe, observamos... Sí, dime. profe, en el 2AB igual X, entre paréntesis B más A, ¿cómo simplificó ahí? A ver, a Ya ver, a casi el ver. último el problema. Ya, ya, Ya ya. casi A el ver, último problema. vamos primero un ratito al problema ya para ver qué es lo que pasa, ¿sí? A ver, vamos a compartir nuevamente esto. Ya. Ya. Me dices, ¿no? Esta parte, ¿no? Dos veces A, ¿sí? Dos veces A, 2AB igual. ya está. Listo. eh, Entonces, a ver, voy a copiarlo para ayudarte, ¿sí? Bien, Gracias. no te preocupes. A ver, dice dos veces AB igual a X por A más B, ¿no? Bacán. A ver, compartamos otra vez, ¿ya? Bien. Entonces la idea es esta, ¿sí? Ya, ahí me quedé, dices.
Entonces, lo que estoy haciendo es un despeje ya. O sea, entonces yo digo acá, allá, yo puedo poner acá 2 igual, ¿cierto? A X, A más B, pero este que estaba, ¿no? Multiplicando pasa a dividirse, ¿no? ¿No? A por B. ¿Todos de acuerdo? Bien. Ahora mira, Sí, este que está acá multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Entonces te quedaría 2 sobre X. ¿Ya? Pero nuevamente tú observas, ¿no? Acá yo tengo A más B sobre AB. ¿Sí? ujú, Ah, entonces acá yo diría, ¿no? De que esto es lo mismo decir 2 sobre X igual a ¿qué? A sobre AB más B sobre AB. ¿Sí o no? ¿Ya? sí, Te das cuenta que acá se va a simplificar, ¿cierto? Se simplifica claro, A, quedaría B nomás. gracias, y acá se simplifica B, ¿sí? Entonces lo que estoy acá observando sería que 2 sobre X es igual a ¿qué? A 1 sobre B más 1 sobre A. ¿Sí o no, hijo? ¿Mm? Claro, Pero esta es la condición que te dieron, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces acá tendrías 2 sobre X, la condición, ¿no? Que tendríamos por acá, disculpa. ¿Ven? ¿Ves? O sea, oh, ¿qué ya, cosa ya, es esto? Este de acá es 1 sobre A más 1 claro, sobre ya. B, ¿no? Igual a 2 quintos. ¿Te das cuenta? A partir ¿no? De la gráfica. Y por lo tanto, esto de acá tendría que ser igual a ¿qué? A 2 quintos, ¿sí o no, hijo? Y el problema se resuelve, ¿ves? Por lo tanto, X tendría que valer 5. ¿Sí? Claro, ya, simplificando. Sí, profe, gracias. No, a ti. Gracias. Ahora, si nosotros, nuevamente, disculpe, vamos a nuestras preguntas, ¿ya? Se demora en abrir esto. ¿Sí? Ya está. Bien. Entonces nos hemos quedado justamente en esto, ¿no? En que, sí, hemos observado, ¿no? Que el valor de AC vale 5, ¿ya? Profe, Dime, ¿y cómo se llegaba a esa parte? O sea, de 2AB es igual a X A más B. 2AB es igual a X. Ah, Ajá, ese es ¿cómo se llegaba a eso? ya, a ver, vamos a retroceder. A ver, para acá, retrocedo. Me voy a otro lado. ¿Ves? Está acá, pues hijo, mira, ¿ve? Ahí está el problema. Cuando tú resuelves acá, te queda, mira, A por B, ¿no? A por B menos A por X igual a X por B menos A por B. ¿Sí o no? Este menos AB pasa al otro miembro, te quedaría 2 veces AB, ¿correcto o no? ¿Sí? Y luego, ¿qué observamos? De que este que está restando pasa al otro miembro a, ¿sí? A sumar. O sea, nos estaría quedando 2 veces AB, ¿no? Igual a ¿qué? Como ambos tienen, ¿no? Esa constante o el valor o la variable X, factorizas X igual a ¿qué? A A más B. ¿Se entiende la idea o no? Sí, gracias, profesor. A ti. Bien, y una vez que ya tenemos esto, ¿ya? Como te decía, ¿ves? De ahí es donde sale esto. Luego lo que acabamos, ¿no? de observar, ¿no? ¿Ves? Haces el despeje, repito, divide a todo, ¿no? Luego desdoblas toda esta expresión, ¿no? Y estás llegando justamente, ¿no? A lo que nos ha pedido como segunda condición, ¿ya? Bien. Existe otro tipo de problemas, ¿ya? Otros problemas que sería, pues, no sé,
te dice que son ángulos consecutivos, cuando dos ángulos, o cuando los ángulos son consecutivos, cuando son adyacentes 2 a 2. Es lo que no planteamos la anterior vez, ¿sí? Muy bien. Entonces, te dice el ángulo AOC más BOD más COE más DOF 260. Recuerda que es la suma, ¿no? Ya habíamos visto ya en la teoría, ¿no? De que la suma de los ángulos alrededor de un punto es 360, ¿cierto? Estamos sumando ángulos, ¿ya? Entonces, la otra condición, mira acá antes de comenzar la solución, mira, ¿ve? Te dice que el ángulo BOE es 5/8 de AOF. Entonces, este 5 pasa a dividir acá, ¿ya? Entonces, por favor, siempre con su lapicerito a la mano, ¿ah? Para poder, ¿no? Ayudarme también, ¿ya? Entonces, la medida del ángulo BOE sobre 5 es igual a la medida del ángulo AOF sobre 8. ¿Ves? O sea, encontramos una nueva proporción. ¿Ya? Este pasa a dividir, ¿no? Y te queda que la medida de BOE sobre 5 es igual a la medida de AOF sobre 8. Y eso debe ser igual a una constante, ¿eh? A una constante. Es lo primero que yo planteo acá, ¿ya? Entonces, no dibujen, ¿sí? Rápidamente, sin mirar las condiciones para poder dibujar, ¿sí? Algo cercano a lo que nos están pidiendo, ¿ya? Bien, entonces, me pide cuánto vale AOF, ¿no? Debo justamente observar. Otra vez, mi resolución. ¿Qué hago primero? Sí, ubico, sí, ya, las condiciones del problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver, mira, a ver, sin necesidad de poner alfa, beta, gamma, teta y no sé qué, ¿sí? Solamente mirando las condiciones. Entonces tú dices, la medida de A o C más C o E. Ya, yo puedo separar, ¿no? Estos por separado yo los puedo unir, miren, ¿eh? A ver, A o C más C o E. Entonces yo puedo poner A o E. ¿Viste? Pero nuevamente dices tú, B o D más D o F. Ahí es B o F. ¿Ves? O sea, en vez de estar jugando con el álgebra, primero observemos, ¿no? Las condiciones del problema, ya, para que la resolución sea más fácil, más práctica, ¿ya? Así que, continuemos. Pero, ¿qué pasa con el AOE? El AOE yo puedo, pues, desdoblarlo, ¿no? Por los postulados de la suma de diferente manera, ¿no? Yo puedo decir AOE sería ABC más BOC más COD y así. Pero juguemos con el BOF. Yo puedo decir, ajá, AOE, puedo decir como el AOB más el BOE. ¿Ves? AOB, BOE es lo mismo que AOE. ¿Viste? Y ahora vemos el problema, mira, ve. Tú dices que si uno AOB más BOF, AOB más BOF, ¿qué sería? Sería AOF, ¿sí? ¿Ya? Y me queda BOE. Pero recuerda que hemos generado una proporción. ¿Ya? Esto de acá, ¿no? Te dije que este 5 pase a dividir y vamos a encontrar justamente una proporción. O sea, lo que te estoy diciendo es de que AOF vale como 8, mientras que BOE tiene que valer como 5. Está en esa proporción, ¿ves? ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo, ¿no? Acá,
yo tendría que 5x más 8x, o sea, la condición es igual a 260. ¿Ves? La constante lo que me pide es 20. Pero la medida que te está planteando es 5 veces 20. ¿Ya? Y encontramos que la medida de AOF es 100. ¿Sí? Simple. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Profe, ¿no sería 160? A ver, Porque AOF valdría como 8X. ¿qué es lo que nos pide disculpar? AOF. AOF es, allá, no es AOB. Ya, claro, tendría que valer 160. Sí, acá vamos a solucionar, ¿ya? Ujú. Sí, te está pidiendo esto, ¿no? O sea, hemos hallado BOE 5 sería 100 y estamos viendo que AOF sería 8 veces, ¿no? Sería entonces 160. Muy bien, señorita. Bien. Correcto. A ver. Para el otro problema, sí, tiene razón, el 5, 8. De bisectrices, ¿no? A ver. Profe, ¿puede retroceder ante el problema para tomarle foto? Esto se va a publicar, hijito, pero ya, ahí está. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Claro, nos pide AOF, ¿no? Sí, tiene razón. Ahora, cuando planteamos justamente las rectas paralelas, ahí están las paralelas, ¿sí? Entonces lo que me pide es, ¿no? La medida del ángulo BAF, ¿ya? Bisectriz AC, ahí está. El ángulo ABC, también vemos que es bisectriz, BD. Luego continúa DM, es bisectriz de BDP. Ajá. Y además te dice de que CM es bisectriz de ACQ. ¡Mávila! Planteamos eso, ¿sí? Muy bien. Si nosotros observamos, ya, a ver, hay el ángulo, ¿no? El ángulo agudo X. Entonces, nuevamente hacemos el bosqueo. Le damos todas las condiciones, primero antes de solucionar. Primero dice que trazas la bisectriz AC de BAD. ¿Ya? Ahí está. Luego dice, trazas la bisectriz, ¿no? De ABC. Ahí está. Luego, ¿sí? A ver, ¿qué está ocurriendo acá? Yo estoy viendo dos rectas paralelas. Mira, ven, ahí están las rectas paralelas. ¿Ya? Y si estamos viendo que AC es bisectriz, entonces vamos a visualizar ángulos alternos internos. ¿Ves? Este vale 2 alfa. Nuevamente tengo rectas paralelas. Este es bisectriz. Otra vez, ángulos alternos internos. Y ese también vale 2 beta. ¿Bien? Entonces, sería, pues, ¿no? La condición. Pero, nuevamente, trazamos la bisectriz, ¿ya? La bisectriz del ángulo BDP. Y acá recordamos, pues, el postulado del suplemento. Si este vale 2 beta, ¿ya? Porque lo he hallado por alternos internos, ¿sí? ¿Ya? Por alternos internos lo he hallado, ¿eh? Entonces, el ángulo BAD
de P, todo esto, mira, B de P, todo esto, tendría que ser 180 menos 2 beta. ¿Ya? Tendría que ser 180 menos 2 beta. Entonces, si es bisectriz, cada uno de esos ángulos tendría que valer 90 menos beta. El otro también tendría que valer 90 menos beta. Porque al sumar, todo tiene que ser 180. Si hemos visto, ¿no? En la recta L2, otra vez, ¿sí? Visualizamos, ¿ya? 2 alfa alternos internos. ¿Ve? El ángulo ACQ tendría que valer todo esto, tendría que valer ¿cuánto? 180 menos 2 alfa. ¿Ya? Pero como CM es bisectriz, entonces vamos a decir de que la medida del ángulo MCQ es 90 menos alfa. ¿Ya? 90 menos alfa. Entonces, lo tenemos, mira, ¿ve? Bien. Acá debemos, pues, de observar, solamente observar, mira, ¿ve? No hay nada más que hacer. Tú dices, allá, si yo veo la recta L1, la recta L2 y la recta L, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a ver alternos internos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Alternos internos. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Al observar esas dos rectas, voy a ver que 4 beta más 4 alfa, 4 beta más 4 alfa, ¿ves? Este acá es 4 beta, 4 alfa, es 180. ¿Ya? Por lo tanto, alfa más beta tiene que valer 45. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al otro lado, al otro extremo, tú observas acá la recta L1, la recta L2. ¿Sí? Estás viendo ángulos entre rectas paralelas. Entonces, ¿yo qué diría? Que 90 menos beta más 90 menos alfa debe ser igual a ¿qué? Ayúdeme, por favor. ¿Ninguno? Menos X. 180 menos X. Claro, gracias. Muchas gracias. Entonces tiene que ser igual a 180 menos alfa. Muy bien, gracias. Gracias, Roy. Entonces, haciendo un despeje ya, pues, ¿no? O sea, ya, mira, a ver, es lo único de álgebra que hago, ¿eh? ¿Ves? 90 menos alfa. ¿Está bien? 90 menos beta debe ser igual a 180 menos X, ¿sí? ¿Está bien? Ya, este X lo paso al otro miembro, signo positivo. 90 más 90, 180, se va a cancelar. Y acá estamos viendo que alfa menos beta, ¿cierto? Sí, perdón, menos alfa menos beta pasa al otro miembro. Y vemos de que X vale ¿cuánto? 45, como me acaban de adelantar algunos de ustedes. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto, jóvenes, no es pues de que yo empiece a crear álgebra, ¿no? O sea, el álgebra. ¿Ya? Tú parte de los postulados que vimos en la teoría, ¿no? Visualiza, bueno, para mi caso, si están entre rectas paralelas, puedo observar ángulos alternos internos, puedo observar ángulos correspondientes, puedo observar ángulos entre rectas paralelas, también, y de repente ángulos opuestos por el vértice, como vimos en el problema, ¿no? De la teoría. ¿Sí? Bien. Cuando me hablan, ¿no? de polígonos convexos, ya habíamos quedado, ¿no? En parte de la teoría, ¿no? Nos sacamos un poco de tiempo. Pero si yo te decía que la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, eso sí lo sé, ¿ya? El número de diagonales medias, ¡hey! ¿Qué es eso? Vamos a solucionar eso, ¿no? Y desde un punto medio, ¿no? Yo puedo trazar diagonales medias. Luego también observo
el número de triángulos que se determinan al trazar diagonales desde un vértice cualquiera. ¿Ya? Entonces, eso para mí, sí, va a ser muy importante, ¿ya? Que ustedes, pues, lo recuerden, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a la solución, ¿sí? Vamos a solucionar todo esto. A ver. Bien. Profe, Dime. en la anterior, ¿por qué la bisectriz era, era 2A y no A? O 2 alfa y no 1 Puedes alfa. ponerle alfa, alfa, ¿sí o no? No, de hecho que sí, puedes ponerle alfa, alfa. Sí. Acá puedes ponerle beta, beta. Pero muchas veces, cuando continúas con esos valores, entonces lo que va a hacer es de que vas a encontrar, pues, para este caso, mira, si hubiera puesto, ¿dónde está? Si hubiera puesto beta, hijo, todo esto sería 180 menos beta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si esto vale 180 menos beta, esto tendría que ser 90 menos beta medios, y el otro también 90 menos beta medios, ¿sí? ¿Ve? Entonces, algunas veces cuando tenemos números en fracciones, ya, por querer hacer rápido muchas veces, hasta uno mismo se confunde, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy planteando es tratar de evitar las fracciones, ¿ya? Lo mejor que debemos hacer siempre es, pues, ¿no? Sí, evitar las fracciones. Eso es todo. ¿Ya? Profesor. Dime, si tú pones acá beta y alfa, vas a llegar a las ecuaciones, ¿no? Vas a llegar a que alfa medios más beta medios vale 45. ¿Ves? Y acá vas a encontrar que x vale alfa medios más beta medios. ¿Ves? Entonces, no es que no está errado tu observación, sino que yo trato de evitar. Profe, Dime. entonces se podría decir que para ahorrar, o sea, para ahorrar el método es preferible poner el 2 antes del... Claro, o sea, del siempre diferencia. jugar con el doble, siempre, porque generalmente los problemas, hijo, los problemas, ¿sí? Son de este tipo, ¿no? O sea, siempre jugar con el suplemento, ¿no? ¿Ya? O el suplemento o el complemento. Entonces, para evitar que a veces que tengas una bisectriz, no le pongas alfa, alfa, ¿no? ¿No? En algunos casos sí es posible, pero cuando ya solamente no observas condiciones directas, ¿no? Que muchas bisectrices, yo creo que sería pues aconsejable poner, ¿no? El doble. ¿Correcto? Gracias, profe. Ya, tío. Profesor. Sí. Hágalo. Ah, Sí. profesor, en el anterior problema, ¿por qué era 90 menos alfa más 90 menos? ¿Esto de acá? Sí, ¿por qué todas esas sumas se dio, da igual? Ya, a ver. 90 menos alfa más x más 90 menos beta da igual a 180. Ya. A ver. No, está bien, no, está bien. Lo que, sí. A ver, vamos entonces a nuestro, ¿no? A ver, voy a tratar de dibujarlo. A ver, entonces, ¿ya? Lo dibujamos y lo resolvemos. A ver. ¿Dónde está este? Ya lo tengo, lo encontré. A ver, otra vez, ¿no? Vamos a compartir esto, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Ya, vamos a resolver de esta manera. A ver, lo que te decía era de que a este le llamé 2, ¿no? Le llamé 2 alfa. Este también vale 2 alfa, ¿sí? Acá le dije 2 beta. Y acá también 2 beta, ¿correcto? Ya. Pero lo que quiero que recuerdes, ¿sí? Es de que si yo agarro, ¿sí? Tengo acá una secante y estas son paralelas, ¿sí o no? ¿No? Esto sería, ¿qué cosa? Ángulos alternos internos, ¿cierto?
Por lo tanto, esto tendría que ser, ¿no? Tendría que ser 2 beta. ¿Está bien la idea? ¿Sí? Si nuevamente tú observas, ¿ya? Observas por acá, ¿no? ¿Ya? A ver. Esto, ¿sí? Nuevamente, ¿ve? Ahí está, ¿ves? Entonces vamos a decir que este ángulo con este deben tener igual medida, ¿sí o no? ¿Se nota o no se nota? Sí, bro. Aquí está más Sí, borroso. profe. Ya está, pues mira. Ve. Entonces yo te digo, ¿no? Que, a ver, saquemos acá afuera, ¿sí? Trazamos acá, aquí es 2 beta. Entonces todo esto tendría que ser ¿cuánto? 180 menos 2 beta, ¿no? Por aquí está P, aquí está D, ¿no? Y es lo que estás viendo. ¿Correcto o no? ¿Ya? Entonces, Correcto, profe. ahora, como estás trazando la bisectriz, ¿le trazas la bisectriz o no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a tener igual medida, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner acá 90, ¿no? 90 menos alfa, y acá también tendría que ser 90 menos alfa. ¿Cierto? ¿Ahora sí me entiendes? ¿Mm? Sí, profesor. Lo mismo acá, hijo, mira, ¿ve? Recuerda Menos que... beta, profe. Menos beta, profe. Beta, gracias. Ya, acá, a ver, ayúdenme ya que están ustedes acá. ¿Esto cuánto tendría que medir? 90 menos 2 alfa. 90 menos alfa. No, pues 90 ya menos estoy alfa. trazando. ¿Sería cuánto? 90 menos alfa. 90 menos alfa. Ya, ¿y acá cuánto, hijo? Lo mismo. Gracias. 90 menos alfa también. Ya, entonces, todo esto de acá, tiene que tener igual medida, ¿sí o no? Padre. ¿Esto cuánto tendría que medir? Ah, ya sé qué piensas hacer. 4 beta. Ya, 4 beta. ¿Cierto? ¿Está bien? 180 menos 4 beta. Claro. Entonces, la suma de estos dos tiene que ser 180, ¿sí o no? Es ahí donde tú encuentras, ¿no? Que 4 beta más 4 alfa es igual a 180. Y por lo tanto, alfa más beta, ¿cuánto tendría que valer? 45, ¿sí o no? 5. Gracias. Ya. ¿Viste? O sea, estás viendo otra vez alternos internos acá, ¿bien? Es lo que vemos. Por otra parte, ahora tú estás viendo, ¿no? ¿no? Otro desarrollo, ¿no? Trazas acá, ¿sí? Aquí. ¿Ves? Ahí está. Oh, ya. ¿Te das cuenta o no te das cuenta, mi querido? Sí, sí, sí. Por lo tanto, si esto de acá valía X, ¿cuánto tiene que valer esto de acá? Ayúdeme, pues. 90 menos. 180 menos 180 menos X. 180. Ya, 180 menos X. ¿Viste? Sí. Y no encontramos allí otra relación entre, ¿no? Sí. Ángulos entre paralelas, pues, ¿cierto o no cierto? Sí. A mejor, ¿no? Gracias, profe. Entonces tú vas a decir 90 menos beta más 90 menos alfa es igual a 180 menos X. Ahí está. Oh, ya. 90 más 90, 180, ¿cierto o no? Sí. Entonces este X viene para acá, ¿ves? Y este alfa y beta van para allá. Ahí está. Pero alfa más beta vale 45, por lo tanto... Sí, que X vale 45. Dios mío, gracias. Ahí está. Creo que es mejor, ¿no? Sí, profe. Sí, obvio, sí. Muchas gracias. Sí, profesor. Gracias, Puede profe. resolver los próximos problemas a mano. A mano, ¿no es cierto? Sí. Sí, para Sí, poder. profe. Voy a tratar de hacerle... Estoy peleando por esto, pero ya. Vamos a hacerlo así. Pero es mejor, ¿ya? Ahora, ya que estoy por acá, vamos primero... Dice que nos podemos quedar unos 15 minutos más. No se me vaya. Dime. Disculpe, ¿podría ser el Aló, problema que dicen los rayos AB o B
o C, Los rayos AB y o B o El C, problema 6. AB y ¿qué rayo más? o D, hasta el o D. Hasta el O. Ay, O. D. Y las respuestas son alfa más beta entre 3 y así, no son números. Así, a ver. Si yo prolongo Es el acá, problema 6, profesor. ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que está diferente en su hoja, porque el 6 es el que está mostrando, pero en nuestra hoja el 6 es el que... No, olvídate de eso. Es otra cosa. No, es que cuando lo he impreso, pucha, que automático creo que ¿sí? Ya. Entonces, este es creo el problema 4, 5, creo, ¿no? Sí, ya, hay que ver. Pero no te preocupes, vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a resolver tu observación, ¿sí? A ver. No, Linda, no, al contrario. Ya, a ver, vamos a hablar de un ratito de diagonales medias, ¿sí? Ya, para poder entender ese bendito problema, ¿ya? Por ejemplo, acá me hablan, ¿no? Me hablan de diagonales medias. A ver, para recordar, ¿ya? Si yo tuviera acá, número de lados, ¿no? ¿Cuántos lados, no? Y acá el número de diagonales, ¿no? Trazadas, ¿no? Ya, por un vértice, ¿sí? Entonces, eso es para recordar, ¿sí? En este caso, yo tengo n acá y acá sería n-3, ¿no? Es lo que analizamos la clase anterior, ¿ah? Entonces, por este vértice, ¿no? Yo no puedo trazar nada, ¿ves? Si n vale 3, 3 menos 3, 0, ¿ves? Cuando tiene 3 lados, la cantidad de diagonales que puedo trazar por este vértice es 0. No puedo trazar diagonales, ¿sí? Pero si nuevamente tú observas, ¿ya? Cuando n vale 4, ¿ya? Cuando n vale 4, entonces tú vas a visualizar y dices, voy a trazar, ¿cuántos? Solamente, no, por solamente un vértice, recuerden, ¿ya? No el total de diagonales, no, por un vértice. Ya, por un vértice voy a trazar, para eso está acá, ¿no? ¿Cuántas diagonales? Solamente una. Ah, ya, una. ¿Sí? Pero ¿cuántos triángulos vamos a determinar? 2, ¿no es cierto? Claro, 2 triángulos, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos por un vértice, ¿ves? Tú solamente vas a trazar por un vértice. Por uno nada más, ¿ya? ¿Sí? Entonces tiene 5 lados, ¿no? Y acá estás trazando 2. Y está cumpliendo la condición Profe, anterior. no se nota. n-3. Profe, baje la cámara un poquito. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Profe, una pregunta. Sí. Profe, en el anterior, en el que tiene 4 lados, ¿no también se puede trazar otro vértice desde el otro punto? ¿O Estamos solo hablando es cada 3 lados? por cada 3 No, en lados. el cuadrilátero. Ah, por cada 3 lados una diagonal. Ya, tengo el cuadrilátero. Dime, a ver, otra vez. O sea, es por cada 3 lados una diagonal desde el vértice, ¿verdad? Claro, pero lo único que yo estoy, respecto a la clase anterior, ya habíamos deducido, ¿no? La cantidad, ¿no? De diagonales que pueden trazarse. Estuvimos presentes, ¿sí? Según ¿No? la fórmula, ¿no? Claro, por eso, y llegamos a una ecuación, ¿sí? Esto es para Sí, qué? sí. Para explicar Gracias. diagonales medias, nada más, ¿ya? Para explicar diagonales medias. Entonces, cuando yo tengo, ¿ya? Cuando tengo yo, ¿sí? ¿Ya? Un polígono de 6 lados. Otra vez, mira, ve, por acá, por un vértice cualquiera, yo estoy trazando, ¿no? ¿Cuántas? Ah, dices tú, 1, 2, 3. ¿Viste? 3. Entonces hemos observado que siempre por un vértice vas a trazar n-3 diagonales, ¿ves? n-3 diagonales. Siempre por un vértice vas a trazar n-3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a observar. Para completar, si yo te digo, este es n, tiene 6 lados, ¿está bien? Número de diagonales,
¿no? N menos 3, ¿ves? 1, 2, 3, ahí está. Y también el número de triángulos determinados, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? El número de triángulos. ¿Cuántos triángulos son? 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? O sea, N, sería men- N menos 2. Eso es lo que yo debo recordar, ¿bien? Bien, eso me va a ayudar para resolver los benditos problemas, ¿ya? O sea, a partir de un vértice se trazan n-3 diagonales. La cantidad de diagonales determinan n-2 triángulos. Pero de esta manera no hallo, ¿no? Las benditas diagonales medias, ¿ya? Juguemos con las diagonales medias, entonces, ¿sí? A ver, yo nuevamente observo, ¿ya? Tú dices acá, las diagonales medias son, ¿no? Las que se van a trazar a partir de los puntos medios de los lados. ¿Eh? Entonces tú dices, allá puedo unir el punto medio acá, puedo unir el punto medio acá, ¿está bien? Y acá uno los puntos medios, ¿ves? Entonces vas a decir, número de lados del polígono. ¿Ya? El número de lados del polígono. Entonces dice que son 3 lados. Entonces vamos a poner número de diagonales medias. ¿Ya? Un número de diagonales medias. Entonces yo observo y digo, allá, ¿cuántas diagonales son? 1, 2, 3. Solamente veo, ¿no? Diagonales medias. Observo solamente 3. Nada más, mira, ven. ¿Ya? Nada más que 3. Si nosotros nos vamos, ¿no? A un cuadrilátero, ¿ya? Entonces, lo primero que yo no estoy identificando, ¿sí? Sería pues dices, imagínate que yo observo en forma consecutiva una diagonal media, ¿ves? Uno acá, otra vez, uno por acá, listo, ahí observamos. Y luego, ¿ya? Yo puedo trazar sus diagonales medias, uniendo acá, ¿eh? Y acá también. ¿Qué te parece? ¿Viste? Entonces, yo observo el polígono, es de 4 lados. ¿Cuántas diagonales medias has trazado? A ver, ¿alguien me ayuda? 6. 6. 4. 4. 6. Observa. 1, 2, ahí se movió. 2, 3, 4. 5, 6. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vemos eso. A ver, algo más, ¿ya? Nos vamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿ah? Una en forma consecutiva, va 1, van 2, van 3, van 4, van 5, ¿ves? Y luego, ¿qué estoy haciendo? Por un vértice de ese pequeño, viene por acá, y la estoy trazando 2. Luego, observas, viene por acá, y trazo 2 más. Y fíjate acá. Ahí está. Entonces, tiene 5 lados el polígono, ¿ya? ¿Cuántas diagonales medias va a tener? 10. 10. Gracias. Entonces, ¿cuál sería la inducción para generalizar el problema? Porque muchos de ustedes, ya, sí, es n por n menos 1 sobre 2, sí, sí. Pero, ¿cuál es la idea? Recuerda de que estás uniendo los puntos medios, mira, ve. Ahí están los puntos medios. Y luego, ¿qué estás haciendo? Estás trazando las diagonales. ¿Sí? Ahí está, miren,
Trazas las diagonales. Ujú. ¿Ya? Realmente tú observas el trazo de sus diagonales. La conclusión, ¿cuál sería? ¿Mm? Acá me van a decir, no, acá hay 6 lados. ¿Cuántas diagonales medias serán? ¿Cuántas diagonales medias? 15. 15, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá serían 9. Adentro es 9, más 6 lados, ¿sí? 15. Allá. Entonces, mira, si el polígono, ¿sí? Si el polígono, entonces, para observar. No te veo. Ya. Si el polígono tiene n lados, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que el número de diagonales medias debe ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy repitiendo el mismo polígono, o sea, la cantidad de lados del polígono, n. ¿Y qué estoy haciendo? Al polígono que está dentro estoy contando todas sus diagonales, ¿sí o no? N por n menos 3 sobre 2. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que... Si nosotros operamos esto, ¿ya? Vas a llegar a que es n por n menos 1 sobre 2. Listo. Esto sería justamente, ¿no? El número de diagonales medias. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, como vemos acá, si vale 6, 6, acá sería 5. 6 por 5, 30, entre 2, 15 veces. ¿Ya? Pero no es solamente, pues, la ecuación, sino es una deducción a partir, ¿no? ¿Ya? De una sucesión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería, no, ya lo general, ¿no? Lo que yo siempre voy a tratar de tener presente. ¿Ya? A ver, terminemos una vez eso. ¿Sí? Si yo tengo un vértice, ya, vamos a poner vértice. Por un vértice, ¿sí? Se traza n menos 3. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo tuviera un punto medio? Mira, ¿ven? Trazas 1, 2, 3. ¿Ven? Tomas un punto medio por este. 1, 2, ¿sí? 3, 4. ¿Viste? ¿Ya? Y si nosotros observamos, ¿sí? Este punto medio, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aunque no está, no sé, pero supongamos. Mira, ¿ven? Si por los vértices puedo trazar diagonales n menos 3, por los puntos medios, ¿sería cuánto? N menos 1. Gracias. N menos 1. Acá también, ¿ves? N menos 1. Aquí también N menos 1, ¿ves? Ahí está la deducción. ¿Eh? Entonces, ya sabemos, ¿no? Por un vértice se pueden trazar N menos 3 diagonales. Y por un punto, ¿no? Medio del lado se pueden trazar N menos 1 diagonales medias. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros debemos tener presente, ¿no? Aquí está un vértice, se traza n menos 3. Entonces, yo puedo trazar por un vértice n menos 3 diagonales del polígono. Y por el punto medio, ¿no? Del lado del polígono se pueden trazar n menos 1 diagonales medias. Eso es lo que ustedes, ¿no? Van a tener que recordar, ¿ya? Eso para solucionar, mira, el problema, ¿no? Porque el problema no es tan difícil, solamente era, ¿no? A nivel de deducción. O sea, si nosotros nos vamos nuevamente a nuestro problema, a ver, ay, se me molesta abrir. ¿Ya? Nos vamos a nuestro problema. ¿Sí?
nos dice, la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, allá, ese es n-3. El número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de un lado, sencillo, ¿no? Es n-1. Y el número de triángulos que se determinan al trazar las diagonales en dicho, ¿no? de dicho vértice es n-2, pues. Es lo que ya hemos deducido. Y si eso suma 48, te dice cuánto vale ese polígono, o sea, cuántos lados tiene ese polígono, ¿no? Entonces, solamente era teoría, mira, a ver. El número de diagonales trazadas desde un vértice es n-3. El número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de un lado es n-1. Y el número de triángulos que se pueden determinar al trazar justamente esas diagonales por dicho vértice es n-2. ¿Se dan cuenta? 3, n-3, n-1, n-2, igual a 48. Operamos. Y fíjate, el polígono tenía 18 lados. ¿Ya? Esa sería, pues, la primera observación, ¿ya? Que nosotros tenemos, ¿no? Para esta partecita. ¿Sí? Bien, profe, bien. Muchas gracias, joven. Gracias, profe. Ya, Muchísimas gracias. ya, un abrazo para todos. No salgan de la casa. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, profe. Profe. Chao. Buenísimo. Por fin.